Durante miles de años, el ser humano ha observado a las hormigas, no solo para sobrevivir, también para comprender el mundo. En ellas vimos orden, vimos disciplina, pero también vimos castigo, cooperación, sacrificio o lealtad. Y empezamos a contar historias. Las hormigas aparecieron en mitos, en textos religiosos, en leyendas fundacionales y en fábulas morales, no porque fueran pequeñas, sino porque hacían cosas que los humanos admiraban o temían. En este episodio no hablaremos de hormigas como alimento ni como aliadas del campo. Hablaremos de algo más profundo, de cómo las hormigas influyeron en nuestra cultura, en nuestra ciencia y en nuestra forma de pensar, de cómo pasaron de ser insectos a convertirse en símbolos, herramientas, sensores y modelos para construir el futuro. Este es un viaje que empieza en los mitos y termina en la robótica y en la inteligencia artificial, porque aunque no siempre lo sepamos, llevamos miles de años observando a las hormigas para entendernos a nosotros mismos. Hormigas en la cultura, mitología y religión. Mucho antes de que existiera la ciencia, el ser humano ya observaba a las hormigas con atención. No las estudiaba, las interpretaba. En muchas culturas, las hormigas no eran solo animales, eran mensajeras, ejemplos o advertencias. En la antigua Grecia, por ejemplo, aparece el mito de los mirmidones, un pueblo creado a partir de hormigas. Personas fieles, incansables, dispuestos a obedecer sin cuestionar. Para los griegos, las hormigas representaban la fuerza del grupo por encima del individuo, una virtud pero también un peligro. En Mesoamérica, las hormigas tenían un papel muy distinto. En algunos relatos fueron ellas quienes ayudaron a los dioses a obtener el maíz, el alimento que permitiría a los humanos existir. No como guerreras, sino como guardianas del conocimiento. En el mundo islámico, la hormiga aparece incluso en el Corán. En la llamada Sura de la hormiga, una hormiga advierte a su colonia del peligro que se aproxima. El mensaje es clarísimo, incluso el ser más pequeño puede poseer sabiduría y conciencia colectiva. Por nuestra parte, en Europa, durante siglos, las fábulas utilizaron a las hormigas como símbolo moral, trabajo, previsión, disciplina, frente a la improvisación, el exceso o la pereza. En todos estos casos, las hormigas no eran observadas como insectos, eran modelos de conducta. El ser humano proyectaba en ellas sus valores, sus miedos y su idea de cómo debía organizarse una sociedad. Sin saberlo, estábamos haciendo algo que repetiríamos una y otra vez a lo largo de la historia: usar a las hormigas para pensar. Las hormigas como herramientas biológicas. Durante miles de años el ser humano no tuvo bisturís de acero, no tuvo anestesia, no tuvo suturas sintéticas, pero tuvo ingenio. En muchos lugares del mundo, cuando una herida era profunda y había que cerrarla, se recurría a algo totalmente inesperado. Efectivamente, hablamos de hormigas. En África, Asia y América, distintas culturas descubrieron que las mandíbulas de algunas hormigas grandes podían cumplir una función muy concreta: cerrar una herida. El procedimiento era simple y bastante brutal. Se aproximaban los bordes de la herida y se hacía morder la piel con la cabeza de la hormiga. Cuando las mandíbulas se cerraban, el cuerpo del insecto se retiraba. La cabeza, como podéis imaginar, quedaba sujeta, funcionando como una grapa viva. No era un ritual, no era simbólico, era cirugía de emergencia. Estas suturas naturales eran sorprendentemente eficaces. Las mandíbulas mantenían la herida cerrada, reducían el sangrado y en algunos casos disminuían el riesgo de infección. Hoy sabemos por qué muchas hormigas producen sustancias antimicrobianas, ácidos, péptidos y compuestos que inhiben bacterias y hongos. Sin conocer la microbiología, estas culturas habían identificado empíricamente una ventaja real. Pero este no fue el único uso extremo. En algunos contextos, las hormigas también se utilizaron como método de castigo o prueba de resistencia. Exponer la piel a mordeduras dolorosas formaba parte de rituales, entrenamientos o sanciones sociales. No como una crueldad gratuita, sino como una herramienta cultural. Aquí las hormigas dejan de ser símbolo y dejan de ser aliadas invisibles y se convierten en instrumentos. Estos usos nos resultan muy chocantes, pero revela algo fundamental. El ser humano no solo observó a las hormigas, aprendió a usarlas cuando no tenía alternativa. Y de nuevo lo hizo sin ciencia, pero con resultados. Hormigas como detectoras de recursos y minerales. Durante siglos el ser humano ha buscado riquezas bajo la tierra, sin saber exactamente dónde excavar. Oro, metales, minerales, pero antes de los mapas geológicos, antes de los sensores y antes en general de la minería moderna, hubo algo que muchos observaron con atención: los hormigueros. En distintas regiones del mundo, especialmente en zonas áridas y semiáridas, los buscadores notaron un patrón curioso.
Algunos hormigueros contenían fragmentos brillantes, pequeñas partículas de cuarzo, restos metálicos, granos que no parecían pertenecer a la superficie. Las hormigas estaban sacando material desde capas profundas del suelo, capas a las que el ser humano aún no podía acceder. En Australia, este fenómeno fue observado de forma sistemática. Hormigueros de ciertas especies aparecían asociados a yacimientos auríferos, es decir, yacimientos de oro. No porque las hormigas buscaran oro, sino porque excavaban y sacaban a la superficie lo que encontraban. Para algunos mineros los hormigueros se convirtieron en pistas, no en pruebas, pero sí en indicios. Con el tiempo, la ciencia empezó a estudiar este fenómeno con rigor. Análisis químicos de materiales extraídos por hormigas demostraron que podían contener trazas de minerales profundos, oro, arsénico u otros metales asociados a yacimientos. Las hormigas no detectaban minerales, evidentemente, no tenían intención, no tenían objetivo humano alguno, simplemente excavaban y al hacerlo se convertían en sondas biológicas del subsuelo. Este uso tiene algo que a mí particularmente me resulta fascinante. No implica manipular a las hormigas, no implica entrenarlas, no implica domesticarlas, únicamente observarlas. El ser humano aprendió a leer el paisaje a través de su comportamiento, y aquí aparece una idea clave que se repetirá en los siguientes usos. Las hormigas no nos tienen por qué dar respuestas, de hecho ellas no buscan darnos respuestas, nos dan datos. Y cuando aprendemos a interpretarlos, entendemos mejor el mundo que pisamos, incluso aquello que está oculto bajo nuestros pies. Hormigas, como modelo científico y matemático. Durante mucho tiempo, la inteligencia se entendió como algo individual, un cerebro, una mente, una capacidad de tomar decisiones. Pero al observar a las hormigas, los científicos empezaron a darse cuenta de que algo no encajaba bien en esa idea. Una hormiga por sí sola no es especialmente inteligente, tiene un repertorio de comportamientos limitados, reacciona a estímulos simples, y sin embargo, una colonia entera puede resolver problemas complejos. Encontrar el camino más corto hacia un alimento, adaptarse cuando ese camino desaparece, reorganizar tareas sin que nadie dé órdenes. No hay un líder, no hay un plan maestro. No hay un cerebro central, lo que hay es interacción, señales químicas, reglas simples, decisiones locales. A finales del siglo XX, este comportamiento empezó a estudiarse con herramientas matemáticas y surgió una pregunta clave: ¿si copiáramos el método en lugar de intentar copiar la inteligencia? Y así nacieron los llamados algoritmos inspirados en colonias de hormigas, modelos que no buscan una solución perfecta desde el inicio, sino que la construyen paso a paso, probando, fallando, reforzando lo que funciona, igual que hacen las hormigas al dejar feromonas. Los caminos más eficaces se refuerzan, los ineficaces desaparecen. Este enfoque revolucionó la forma de abordar problemas de optimización, rutas de transporte, redes de telecomunicaciones, logística, problemas donde calcular todas las opciones es imposible, pero explorar de forma colectiva sí es viable. Aquí ocurre algo muy importante. El ser humano deja de usar las hormigas como un recurso físico y empieza a usarlas como un modelo mental. No copiamos sus cuerpos, copiamos su lógica. Las hormigas nos enseñaron que la inteligencia no siempre necesita control, no siempre necesita jerarquía y no siempre necesita conocer el objetivo final. A veces basta con reglas simples y muchas interacciones. Sin saberlo, al estudiar a las hormigas, el ser humano estaba sentando las bases de una nueva forma de pensar en la inteligencia. Hormigas, robótica y sistemas cooperativos. Y no voy a hablaros del Microtopia, por mucho que me esté encantando jugar el juego en directo con vosotros. Cuando los científicos entendieron que la inteligencia de las hormigas no estaba en cada individuo, sino en el conjunto, surgió una nueva pregunta. ¿Y si construyéramos máquinas que funcionaran igual? Durante décadas, la robótica se basó en una idea clara. Un robot debía ser preciso, centralizado y controlado. Pero ese enfoque tenía bastantes límites, era frágil, era caro y era muy difícil de escalar. Al observar a las hormigas, los ingenieros empezaron a pensar de otra manera. Una colonia puede perder individuos y seguir funcionando, puede adaptarse a cambios inesperados, puede reorganizarse sin instrucciones centrales. Así nacieron los sistemas cooperativos, enjambres de robots simples que trabajando juntos pueden realizar tareas complejas. No hay un robot jefe. Cada unidad sigue reglas básicas, evitan obstáculos, se comunican localmente y responden al entorno, exactamente como haría una hormiga. Hoy, estos sistemas se utilizan y se investigan para exploración en terrenos peligrosos, búsqueda y rescate, agricultura de precisión, limpieza ambiental e incluso exploración espacial. El paralelismo es claro, donde antes había feromonas, ahora hay señales digitales.
Donde antes había caminos reforzados, ahora hay rutas de datos. El principio es el mismo: inteligencia distribuida, robustez frente al fallo, adaptación constante. Aquí ocurre algo simbólicamente muy poderoso. Después de miles de años usando hormigas como recurso, como herramienta o como señal del entorno, el ser humano empieza a imitarlas para crear tecnología. No para dominarlas, sino para aprender de ellas. Las hormigas, sin proponérselo, se han convertido en maestras silenciosas de cómo construir sistemas complejos en un mundo totalmente cambiante. A lo largo de este episodio y de esta serie en general estamos viendo a las hormigas desde muchos ángulos, no como simples insectos, sino como símbolos, herramientas, sensores y modelos para pensar. Las encontramos en mitos y textos antiguos, representando orden, disciplina y cooperación. Las vimos cerrar heridas cuando no existía la cirugía moderna. Las observamos revelar lo que se oculta bajo la tierra y ayudar a leer un entorno que el ser humano aún no comprendía. Y finalmente las hemos seguido hasta el laboratorio, donde su comportamiento inspira nuevas formas de resolver problemas y de construir tecnología. En todos esos casos, las hormigas no cambiaron, cambiamos nosotros. Fuimos nosotros quienes aprendimos a mirar, a interpretar, a copiar ideas en lugar de imponerlas. Las hormigas no diseñaron culturas, no inventaron algoritmos, no construyeron robots. Pero al observarlas, el ser humano descubrió algo fundamental: que la inteligencia no siempre necesita un centro, que la fuerza no siempre depende del individuo y que la cooperación puede ser una estrategia más poderosa que el control. Quizá por eso seguimos volviendo a ellas, porque en un mundo cada vez más complejo seguimos buscando respuestas en uno de los sistemas más antiguos y mejor organizados de la naturaleza. Las hormigas no hablan, no enseñan, no pretenden nada, pero llevan miles de años mostrándonos cómo funcionan las cosas cuando nadie manda y todo el mundo coopera. Si has llegado hasta aquí, como digo siempre, muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más de Va de Hormigas. Déjame un comentario qué te ha parecido, déjame un like, comparte el vídeo con tu gente y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!